Hoy en Es la Hora de Opinar con Carlos Pérez Ricard, Fernanda Caso y Diego Díaz vamos a debatir sobre el presupuesto de egresos de la Federación. Después con Beata Bogna vamos a hablar de la guerra en Ucrania que cumplió ya 1000 días. Así que quédese aquí en N+ Foro que ya comenzó la Hora de Opinar. Muy buenas noches. El pasado viernes la Secretaría de Hacienda entregó al Congreso de la Unión el paquete económico para el próximo año. Bueno, mucho que decir en términos de los pronósticos económicos que se dan, de quiénes son los ganadores y perdedores en términos del gasto, de cómo vienen los ingresos. En fin, usted sabe que es la pieza legislativa más importante del año, es el paquete económico, incluyendo la parte de egresos y de ingresos. Saludo a Carlos Pérez Ricard. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Leo, ¿cómo están? Fernanda Caso, ¿cómo estás, Fer? Muy bien, encantada de estar por acá. Gracias. Y nos acompaña Diego Díaz, él es coordinador de Finanzas Públicas del IMCO. Diego, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Leo, muy buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias por venir. ¿Cómo comenzamos? A ver, Carlos, empieza tú. ¿Qué destacarías? Bueno, hace un año, cuando tú hablabas justamente del paquete económico del 2024, sí, me parece que hiciste una analogía muy buena con el tipo que organiza una fiesta, compra el vino, se divierte en la fiesta y a las 7 de la mañana se va y ya no se queda a limpiar los platos rotos. Simplemente se divirtió y se fue, ¿no? Bueno, sí, ese no se quedó a limpiar, pero el presupuesto del 2025 es de la persona que sí se quedó a limpiar la casa, que tuvo que lavar los platos rotos y tiene que pagar el costo del vino. Ese me parece que es el presupuesto que estamos viendo en 2025, un presupuesto fuertemente constreñido por el 24, teniendo que reducir la deuda del 25. Y 4 ideas centrales te comparto. La primera es que me parece que es un presupuesto razonable, doloroso, y que lanza señales correctas. Es razonable porque los mercados me parece que lo reciben relativamente bien, que no había tampoco demasiado margen de maniobra. Es doloroso porque ya nos dirás qué te parece, pero no hay prácticamente ninguna secretaría que salga ganona de lo que está aquí. Prácticamente en todos los sectores se pierden, pero que lanza las señales correctas. Reducir 2 puntos del PIB no es menor que de déficit público, ¿no? Ese déficit público, ¿no? Sí. Segundo, diría que es un presupuesto optimista, pero tampoco demasiado. Creo que ayer lo mencionaban justamente en el programa. Sí tiene supuestos relativamente altos, pero tampoco se lanzan la barda. No se elaboraron. Tampoco es algo extraordinario. Es algo que sí podría suceder, si bien me parece que en algo es optimista. Tercero, es un presupuesto que no deja ver todavía cuáles son las prioridades de Claudia Sheinbaum Pardo, precisamente porque está constreñido por lo que viene del 24, retoma los proyectos de Andrés Manuel López Obrador y no deja ver dónde están todavía sus prioridades, excepto en el caso de la vivienda. Y por último, quizás de una forma más abstracta, decir que es un presupuesto que sí muestra la brecha entre la realidad y el sueño, entre la voluntad de transformar y las posibilidades de hacerlos, toda la ilusión que existe en llevar a cabo la transformación, pero las pocas herramientas que se tiene al alcance de la Presidenta de la República. Hace unas semanas, Carlos Bravo, regidor, decía acá una frase que me gustó mucho, yo la he retomado, que este gobierno es de mucho poder y poco dinero. Y lo que estamos viendo es eso, el poco dinero que tiene. Mucha ambición y poca capacidad real. Pero sí, no, tienen mucho poder como nunca, ¿no? Que recordáramos, pero no hay lana. No tienen lana. A ver, y no hay dinero también por decisiones que ellos han ido tomando. También, ¿no? es Como cierto. Constitucionalizar muchos de los programas sociales, que eso pues de una u otra forma va reduciendo el margen de acción que tiene un presidente, ¿no? Y pues recordar que aunque el presupuesto se ve como muy grande, son más de 9 billones de pesos, pues en realidad lo que se puede destinar o sobre lo que se puede decidir pues es poco más de 1 billón probablemente, ¿no? El resto es dinero que ya está asignado porque se tiene que pagar en pensiones, son cosas que no se pueden dejar de pagar, deuda, mantenimiento de cierta infraestructura, ¿no? De hospitales, escuelas, es decir, hay cosas que no se pueden simplemente dejar de pagar de un día para otro, a todo el magisterio, por ejemplo, ¿no? Entonces, el margen que tiene un presidente por sí es poco, y luego a eso
le recortas todos los programas sociales que te consumen más de la mitad de ese poco dinero que del podías espacio programar, fiscal, del ¿no? espacio fiscal Les llaman, que sí. tenías, pues se va en todos los programas de pensiones para adultos Sí. mayores, de estudiantes, de personas con discapacidad, que podemos coincidir en que son programas que han sido buenos, que han ayudado a una parte de la población importante, pero no son decisión ya ni siquiera de esta presidenta, pues porque los han metido al texto constitucional, entonces pues ya ningún presidente o presidenta podría quitarlos, ¿no? Entonces los márgenes se han ido reduciendo y esto reduce el poder porque pues las decisiones más importantes a la hora de gobernar son, uno, a quienes nombras en los cargos, algo que ya vimos que se hizo, y dos, cómo gastas el dinero. Estas son las dos decisiones más importantes de un presidente o presidenta. En este caso, Claudia Sheinbaum, pues con un margen muy pequeño para tomar estas decisiones. Yo veo... Las dos, ¿no? Las dos. Con el 9 es absolutamente cierto, con poco margen para las dos. Y hay que decir, dentro de lo que le ha tocado a ella, me parece que está mandando mensajes importantes a los mercados. Ya lo hemos dicho mucho en esta mesa, ese es uno de los retos más grandes que tiene. Con la reforma judicial andando, que está generando una incertidumbre brutal, con la elección de Trump, que genera pues más incertidumbre sobre qué va a pasar con México y el comercio y la dependencia que tenemos, pues en aquellos márgenes que tienen, aquellas pocas decisiones, pues lo que está intentando es mandar el mensaje de responsabilidad, tal vez, de decir que se va a moderar, que se va a cuidar. Y bueno, pues ya entrando a los puntos concretos, que sé que vamos a entrar con detalle, solamente decir uno, a ver, creo que hay que ver los recortes pues con ese sentido, ¿no? Dentro de los márgenes, pues tiene que tomar decisiones. Y a mí no me parece que cualquier recorte sea una cosa negativa, porque si un presidente va a gobernar, tiene que hacer recortes para poder destinar dinero a lo que él quiere. Entonces creo que vale la pena ya ahorita que nos metamos a más detalle ver en dónde recortó y en qué invirtió y si ese balance hace sentido o no hace sentido. Bueno, Diego tuvo que leer completo, ¿no? El paquete porque fue el que escribió la nota. Yo quiero saber si leyó todos los No, es que sí no está. sabía que habían tomado. Nada más yo leí los criterios generales y que son como 100 páginas, ¿no? Más o menos, ¿no? Más o menos 86, 90 86, páginas. 90 páginas. No sé si tú leíste ya luego el presupuesto, pero en fin, pero hiciste una nota muy interesante en el IMCO. ¿Qué te parece el presupuesto del 25? Mira, al final de cuentas, las prioridades de los gobiernos se evidencian en los presupuestos de egresos y este no es la excepción. Sí. Lo que vemos es una situación muy complicada, como comentaba Carlos, en el sentido de que hubo un desequilibrio muy importante del gasto en los últimos años de la administración pasada, particularmente en estos primeros 9 meses del año. La deuda creció en 2.65 billones de pesos en solo 9 meses. Billones en castellano. Billones, un 1 y 12 ceros a la derecha. Exacto. En ese sentido, lo que vemos es un endeudamiento muy importante que nos lleva a tener el déficit más grande desde que Hacienda tiene registro. Y frente a ese panorama es el nuevo gobierno, el que tiene que hacer un ajuste. Y en ese sentido, enfrenta una situación muy complicada la presidenta Claudia Sheinbaum a la hora de hacer este presupuesto, porque por un lado tiene que estabilizar el gasto, por otro lado tiene que hacer frente a estos gastos obligatorios como pensiones, como costo financiero, que ya absorben una tercera parte del gasto total y que siguen creciendo. Por otro lado... Pensiones 25%, ¿no? O 20 y tantos por ciento son las pensiones. Son 20% más o menos del PIB presupuesto. Es más o menos... del presupuesto... Presupuesto 1.6 billones de pesos de pensiones. Pero como proporción del presupuesto creo que es el 20 y tantos por ciento, ¿no? Más o menos en ese rango. Exacto. Seguir aumentando. Sí, claro, porque no estamos siendo viejitos, pues sí. Lo mismo el costo financiero. Que tú también. ¿Por qué ves a mí? No, pues ¿por qué me ves a mí? Sí. Mientras se queden ustedes, muy cómoda. Ajá. El costo financiero también sigue creciendo, entonces estos son gastos obligatorios que tiene que pagar sí o sí la nueva administración. Además, tiene que dar continuidad a programas que hereda del gobierno pasado, como mencionaba Fernanda, programas sociales como el programa de pensiones para el bienestar, Sembrando Vida, entre otros programas que sí o sí tiene que también cumplir, incluidos trenes, por ejemplo, el Tren Maya, que tiene todavía presupuesto. Sí. También tiene que crear sus nuevos programas, tiene que crear su propia marca. Y ahí es donde vemos también nuevos trenes, por ejemplo, el tren México-Querétaro, el tren Querétaro-Irapuato. Vemos también programas de pensiones universales para educación básica y educación media superior, entre otros programas que está creando este nuevo gobierno. Por supuesto, también el de mujeres de entre 60 y 65 años, que al final forman parte de su marca. Entonces, para balancear estos distintos retos que tiene, es donde vemos estos ajustes muy importantes al gasto. Son ajustes generalizados
y como mencionaba Carlos, dolorosos, particularmente en seguridad, que cae 40%. Y que al final de cuentas, en un país con una situación como la que tenemos, es muy preocupante. Totalmente de acuerdo. Tengo la impresión, no sé, y lo pongo sobre la mesa, de que como que este presupuesto pasa, ¿no? O sea, pasa en el 25. Pero creo que ya el 26 va a ser muy difícil si no se hace algo radical, que lo radical tendría que ser una reforma fiscal, ¿no, Carlos? Así lo veo definitivamente. Sí. En pocas palabras, yo diría que es el mejor presupuesto posible en la matriz inexorable de las posibilidades que tenía Claudia Sheinbaum. Y en realidad hay recortes incluso para aquellos sectores que se identificaban con el obradorismo, como es el caso de la Secretaría de la Defensa. 41% se reduce el presupuesto de Sedena. Quienes hablan... Pero dicen que es por el Tren Maya. Está bien, pero durante los 3 años anteriores se decía que el aumento del presupuesto de la Sedena era el correlato de la militarización de la seguridad pública. Aquí se ve que no era cierto y que en realidad toda esa parte iba a infraestructura. Entonces, es importante porque no solamente es el Tren Maya, sino que hay otros apartados de defensa que también se les reduce el gasto, ¿no? Lo que quiero decir con respecto a la pregunta es que hay muchas cosas que yo no entiendo de lo que ha pasado en los últimos 6 años. Muchas. Los primeros 6 años y ahora los primeros meses de esta administración, y es sin duda la falta de interés en una reforma fiscal progresiva que incremente el impuesto sobre la renta a las personas físicas, que empiece también a aumentar el impuesto a las herencias y un montón de cosas con las que tú podrás estar o no de acuerdo, o podremos estar o no de acuerdo, pero que un gobierno de izquierda no haya implementado una reforma fiscal importante y que haya preferido, en todo caso, ir hacia una reforma judicial u otro tipo de reformas, es algo que yo no entenderé por qué con el apoyo popular que tenía y con las cámaras ahí no lo ha hecho. Bueno, quizás la única explicación de esto es que todo lo que quiso construir hasta ahora se pudo hacer sin necesidad de reforma fiscal. Si el Tren Maya, el interoceánico, todo esto se pudo hacer. Bueno, los programas sociales. Y los programas sociales. Sí. Sin reforma fiscal se pagó todo eso y con un poco de incremento de la deuda. Bueno, no un poco. Bueno, pero todavía como tú y se acabaron los ahorros, por cierto. Como tú has reconocido, todavía ha sido relativamente razonable ese incremento de la deuda. Todavía no ha sido exorbitado, ni mucho menos. Esto ya no es posible. Lo que demuestra el presupuesto del 2025 es que el espacio fiscal es mínimo ya para el siguiente año y que si de algo va a servir como lección lo que sucedió en este presupuesto, es que la reforma fiscal es irreductible y por eso veo con buenos ojos que ya... Irreductible, le pondrías ese... No me queda la menor duda, porque de otro modo, para volver a la metáfora del principio, Claudia no va a poder hacer su fiesta, como la hizo Andrés Manuel López Obrador en el 2024, sino que estará todo el tiempo recogiendo platos, pagando el vino y arreglando la casa. Y si no quiere que eso suceda y quiere realmente llevar a cabo sus propios proyectos de infraestructura que van a tener lugar en el 27 o en el 28, va a tener que buscar dinero para hacerlo. Y me parece que hay consenso entre todos los analistas que el país no aguanta más y una reforma fiscal importante en el año siguiente. Y veo con buenos ojos que tanto Ricardo Monreal como la propia Claudia Sheinbaum ya hayan comenzado a hablar del tema y ya no sea tabú como si fue en la última administración. Bueno, tabú o no tabú, Fernanda, hacer una reforma fiscal tiene un alto costo político, ¿eh? Tiene un altísimo costo político. O sea, por eso no lo hacen. No, la reforma judicial tenía... Pero puede llegar un punto en el que no hacerla tenga un mayor costo político. Exacto. ¿Quién sabe? Porque hay un punto en que se dejen de cumplir las expectativas, los proyectos, las promesas. ¿Tú lo ves así? ¿Sí crees que...? Porque que suban los impuestos siempre enoja a la gente. A la gente que los paga, obvio. A la gente. Porque hay muchos que no pagan, ¿no? A ver, no sé si esas personas son las que votaron por Morena, ¿no? Ese es un punto, sí. A ver, volviendo al tema de los recortes, que yo creo que son válidos y que creo que tendríamos, porque todo el mundo pega el grito en el cielo cada vez que se hace un recorte en algún área, en la que sea, ¿no? Porque en algo se tiene que recortar. Y creo que es la decisión del presidente llegar y tomar esas medidas, y en algún lugar tiene que recortar justo si lo que queremos es un presidente o presidenta fuerte que tome decisiones sobre lo que va a hacer el nuevo gobierno. Pues esto requiere hacer un presupuesto distinto al que se hizo en los sexenios anteriores, y eso implica darle más dinero a algunas cosas que cree prioritarias y quitarle a otras. ¿Cuáles veo yo como los mayores problemas que hay en el país hoy en día? Si empezáramos con un presupuesto de cero y dijéramos, a ver, tenemos que atender los grandes problemas del país, diría, bueno, pues sin duda continuar con la reducción de la pobreza. En segundo, el tema de la seguridad.
Y un tercero que a mí me parece que está en una situación muy delicada es el tema de acceso a la salud, ¿no? La cantidad de dinero que los mexicanos Que va gastan junto de su con bolsillo. pegado con lo primero de la pobreza. Que va junto con pegado, y no, porque no necesariamente es para aquellas personas que están abajo de la línea de pobreza las que están gastando de su bolsillo, para quienes puede convertirse en una complicación. Hay un porcentaje enorme de la población que no usa los servicios de salud porque son difíciles, porque el acceso es complicado, porque se tardan meses en darte la cita, porque no tienen los medicamentos o las condiciones y que prefieren acceder a servicios privados de cualquier nivel, ¿no? Desde los más baratos que están en la esquina hasta los grandes hospitales. Y creo que ahí hay una función del gobierno que está completamente desatendida. ¿Qué veo en este presupuesto? Bueno, pues sí continúa con los programas sociales como una medida para reducir los márgenes de pobreza, que ya se demostró que no es el mejor camino, que el mejor camino en realidad fue a través del el aumento en el salario mínimo, una medida que se hizo al lado, pero bueno, funciona, ¿no? Es una apuesta ahí. Sin embargo, veo las otras dos desatendidas. No veo que se le esté dando una gran prioridad al tema de la seguridad y no veo que se le esté dando una gran prioridad al tema de la salud. Entonces, si partiéramos de cero con el presupuesto, ¿no? Que sabemos que no es así, pero si partiéramos de cero, de entrada veo dos de los tres grandes temas pues abandonados y eso me parece muy delicado. ¿A dónde se le está dando atención? Se le está dando atención... Bueno, lo mismo, corríjanme si estoy mal, tú que estudiaste todo el presupuesto, pero yo veo dos grandes rubros en los que se hacen los esfuerzos presupuestarios. Uno es vivienda y el otro es la construcción de trenes. Sí. La vivienda creo que sí es una deuda pendiente, sobre todo con la juventud. En todos los ejercicios que hicimos periodísticos, intentando recabar cuáles son las preocupaciones de la gente más joven, la vivienda era una y otra vez el tema que volvía a surgir. Y cuando hablamos de que el presupuesto en los últimos años se ha destinado completamente a las personas mayores, que no hay una justicia generacional, creo que apostarle a la vivienda sí es apostarle a que las nuevas generaciones empiecen con un impulso un poco mejor. En el tema de los trenes, a ver, es una cuestión de desarrollo económico, lo entiendo, Hombre, la infraestructura siempre detona, pero comparado con las otras, realmente le recortas a seguridad, le recortas a salud, le recortas a medio ambiente para invertir en trenes. Es ahí donde, híjole, no me cuadran las cuentas, no sé si por ahí debería de ser la estrategia. Sí, es más como invertir en telégrafos ahorita. A ver, y me parece un proyecto muy interesante los trenes, ¿no? Pero depende no dónde. sé. Los trenes urbanos son súper rentables, o sea, los metros, ¿no? Los trenes entre ciudades pueden ser muy malos negocios, como el caso del Tren Maya, pero... Claro, pero si tiene un desarrollo, si eso genera un desarrollo económico, se podría justificar. Tú puedes generar desarrollo con otros proyectos, no tiene que ser trenes, ¿no? Yo creo que hay muchos estudios que avalan que la construcción de trenes en México va a detonar precisamente proyectos de infraestructura importantes, crecimiento económico. Híjole. Y me parece que han ponderado esa A ver, Diego, éntrale a Creo esto. que un ejemplo muy claro es la experiencia que vivimos con el Tren Maya y con el Tren Interurbano México-Toluca, que ya debieron haberse terminado y sin embargo vemos que en este presupuesto siguen apareciendo, que son proyectos que tuvieron una planeación inadecuada, que llevaron a sobrecostos, que llevaron también a tiempos mayores de construcción y que al final de cuentas están siendo subutilizados. Es el caso particular del Tren Maya. En ese sentido, creo que son proyectos que si no se hacen con esa planeación adecuada, pueden terminar convirtiéndose en elefantes blancos y que al final de cuentas tienen un costo, porque los recursos que fueron a esos elefantes blancos terminan sin ejercerse en temas como seguridad pública. Para ponerlo en datos, los 4 nuevos trenes que se plantean por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum tendrían un costo de 75 mil millones de pesos. El recorte a seguridad, que hizo que cayera 40%, fue un ajuste de 35 mil millones de pesos. En ese sentido, creo que la presidenta pudo haber dejado de construir estos trenes hasta implementar una reforma fiscal y en el Inter, pues no hacer un recorte de la magnitud que se propone al gasto en seguridad pública, nuevamente por el contexto en el que vivimos, así como también recortes en temas como salud, que cae un 12%, y que al final de cuentas inciden en la calidad de vida de la población y también en la competitividad. Porque al ¿Cuánto final acabó costando el Tren Maya? ¿Tienes una idea? Mira, la última estimación que teníamos en el IMCO era de 511 mil millones de pesos. Es una locura. Más 40 mil millones de pesos. Quizás estaríamos hablando de 550 mil al cierre de este año, si es que se aprueba el presupuesto. Claro que vas a detonar desarrollo. ¿Y cuánto se había con presupuestado eso, originalmente? 100 mil, creo que. 130 mil millones de pesos aproximadamente. Sí, no, una locura.
No, o sea, claro que detonas con eso crecimiento, pero aquí el problema es que el Estado mexicano construye muy mal. Trenes y ahora va a construir viviendas. Por eso, cuidado con los jóvenes, no se hagan muchas ilusiones, porque de aquí a que el Infonavit presente sus viviendas va a pasar mucho tiempo. Pero bueno, en términos de prioridad, me parece que es una prioridad interesante. Por eso, pero puedes dar créditos, puedes dar programas. No, el Estado construye mal. No puedo estar de acuerdo con eso. El problema es que el pues Estado mexicano no ha construido prácticamente, no invierte. De hecho, hay un recorte, ya me dirás si estoy equivocado, de 0.4% del presupuesto en infraestructura ya en este mismo presupuesto. La infraestructura esta de trenes, justamente de trenes, de agua y de carreteras, no llega ni a un punto del PIB, Por eso, entonces, al contrario, me parece que si hay deuda, esa deuda debería ir justamente yo no estoy de acuerdo que el gobierno ponga el dinero, pero que se ponga a construir es un desastre. Digo, la refinería Dos Bocas es parte no me lo asunto. Parece, ni la refinería, ni en el caso del Tren Maya, lo hablamos en otro momento, pero creo que han sido proyectos muy importantes. Pero el tema de los sobrecostos, digamos, si te habla de una mala gestión, no hay al menos ningún malos proyecto cálculos. de este tamaño que no caiga en algún tipo de sobrecosto en todo el mundo. No es algo pero mexicano, 130,000 contra 550 sucede en todas partes del mundo. sobrecosto que Pero no aquí sucede más. Bueno. No puedo dejar de mencionar algo que me duele en el corazón, y es el recorte a los centros públicos de investigación. Mira, y eso no hago la mención con lo que sucedió el viernes y que tuvo que ver con el anuncio primero de que iba a haber un recorte a la UNAM, al IPN. 3 horas después rectifica el gobierno. Dicen que fue un error. A mí me parece más bien que se entendió que había mucha presión por al menos darles la inflación. Y se arregla el presupuesto de estas universidades, de la UNAM, del IPN y de algunas más. Pero en las universidades estatales y en los centros públicos de investigación, incluyendo el CIDE y otros centros CONACYT, hay un recorte brutal del presupuesto público, y ahí no hubo ningún error que tuvieran que mejorar el viernes, sino que simplemente se quedó ese recorte. Se van a tener me parece que es una pena, ¿no? En general, CONACYT, a pesar de que hoy es una secretaría y que tendría que darse más recursos por ello, tiene prácticamente el mismo presupuesto que tenía antes de ser. Y además no representa prácticamente nada. Y no representa nada, y se manda una muy mala señal, me parece también, de apertura hacia un tipo de público y hacia a un gremio que había estado muy enojado con el obradorismo. Así es. Y bueno, la apuesta de Pemex, ¿no? Que sigue siendo meterle dinero a Pemex sin hacer los cambios internos necesarios, sin hacer las reestructuras para hacerlo más eficiente. A ver, se necesita seguir metiendo dinero, pero se necesita meter de la forma correcta. Se necesita reestructurar. ¿Por qué se bueno, a ver, porque de un día para otro no puedes cortar el dinero, porque Pemex sigue siendo una de las fuentes principales de ingresos del Estado. Entonces, de un día para otro no se lo puedes cortar, porque yo creo que lo que hay que hacer es quedarse con el negocio rentable, que es la extracción de petróleo, y lo otro, deshacerse de eso, porque nos está costando 1 punto del PIB al año, más o menos, ¿no? Pues por ahí. En esta administración, desde 2024, ya van más de 1.8 billones de pesos, más los 136,000 millones de pesos que comenta Fernanda. No me sorprendería que al cierre del año lleguemos a los 2 billones de pesos solamente de aportaciones de capital, junto con otros estímulos fiscales. Y bueno, incluso si se decide mantenerlo, pues lo que claramente hace falta son reformas internas para hacerlo más eficiente, para dejar toda esa carga que se tiene de pensiones, de sindicatos, de... Pero Fernanda, yo llevo muchos años en esto, siempre escucho eso. Vamos, gobiernos del PAN, gobiernos del PRI, gobiernos de Morena. Lo que se necesita es hacer eficiente la administración de Pemex. En eso estamos. Gobiernos van, gobiernos vienen. Eso parece que no se puede. Pero bueno, aquí ni siquiera vemos la intención. Ese es mi punto, ¿no? O sea, seguirle metiendo dinero sin este planteamiento de hacerlo más eficiente. Entonces, bueno, pues no me parece que ahí haya una estrategia muy clara. Simplemente es la continuidad de algo que ya sabemos que no ha funcionado, ¿no? Y que es un barril sin fondo. A ver, entrale a lo de Pemex, ¿no? Mira, creo que un tema que me llama más la atención, además de las aportaciones de capital, es que cae su gasto en inversión física. Cae aproximadamente un 20%. Y esto, al final de cuentas, se va a traducir en menos exploración y extracción de hidrocarburos, y también en una menor restitución de reservas. Perdón, Diego, le metieron el sexenio de López Obrador un chorro y no encontraron más petróleo. O sea, de hecho, se cayó la producción petrolera. Se cayó, sí, no a las tasas que venían cayéndose, pero se cayó. Hoy producimos 1,5 millones de barriles. Exacto, y si no se le sigue invirtiendo, si Pemex no sigue invirtiendo en infraestructura, va a caer todavía más la producción. Y la tasa de restitución de reservas va a ser todavía menor, y Pemex va a tener menores ingresos, y su situación financiera se va a deteriorar todavía más.
En ese sentido, coincido en que tiene que haber algún cambio de fondo, porque las aportaciones de capital, tratar de salvar a la empresa a partir de billetazos, no va a resolver el problema. Creo que es importante un cambio estructural que nuevamente no vemos, no se ve en el panorama un ajuste de esta magnitud a la empresa, por ejemplo, un cambio en su consejo de administración que permita que se enfoque en temas más importantes, que se salga del negocio de refinación, no parece estar en el panorama. No. Y el riesgo existe de que se siga ante este deterioro financiero que probablemente permanezca en el tiempo, pues es probable que la empresa siga necesitando este tipo de aportaciones de capital y que el gobierno se las siga dando a costa del gasto en otros temas como salud, educación, seguridad. Mira, no sé los números, pero me atrevería a decir, Carlos, que con lo que subsidian a Pemex un día podrían aumentar al doble el presupuesto de los centros públicos de investigación de todo el año. Bueno, yo tampoco sé los números, así que, Pero- que no me atrevo a hacer la observación. Pero hablamos de una empresa con miles de empleados, con dinero 125,000. comprometido y que no puede desaparecer de un momento para otro. Nadie está diciendo ojalá que haya se una gobernanza desaparezca. eficiente. Me parece Nadie. que la presidenta de la República tiene eso en mente y ojalá se avance en esa misma dirección. Pero ¿por qué defienden a Pemex a ultranza ustedes? No entiendo. Es un barril sin fondo para los mexicanos. Está mal administrada. Nos cuesta. ¿Por qué esa cosa nacionalista de que no toquen a Pemex porque es casi como parte de la identidad mexicana? ¿Por qué, Carlos? O sea, ve lo que nos está costando. ¿Cuántos? A ver, habla de billones. Los billones que nos está Pues costando. más o menos ya lleva 2 billones de pesos desde 2024, más los que se acumulen en los Nada más en 2024. Perdón, de 2024 a la fecha, más los que se acumulen a partir de 2025. O sea, este año llevan 2 billones. Entre aportaciones de capital, no, 2 billones entre 2024 y 2025, perdón, entre 2019, desde que inició la administración, Exacto. hasta 2024. 2 billones de pesos, 2 millones de subsidios. Ahora, ¿cuánto ha dado Pemex? Pemex aporta montos importantes, aproximadamente el 12-13% de los ingresos totales son ingresos petroleros. Aparte de otros impuestos que paga la empresa, por ejemplo el IVA o el impuesto sobre Sí. la renta, el IEPS también a gasolinas, y en ese sentido también aporta, pero cada vez este balance es peor, Claro. porque cada vez le damos más y cada vez recibimos menos. Exacto, todavía recibimos más y qué bueno por Pemex. Pero aquí el punto es, Pemex tiene un gran negocio que es la extracción de petróleo, eso es muy buen negocio. Todo lo demás se tendría que deshacer de ello, pero ahí es cuando entran los estatistas nacionalistas de que no tiene que refinar. y No, hacer no tenemos petroquímica. ninguna duda de que hay que o lo ser que más decía eficiente López Pemex. Obrador de que por qué vender naranjas si podemos vender jugo de naranja, en fin, ¿no? Bueno, déjame concluir con, Perdón, con- pero con- es que con una nota positiva. 15 Luego traes al casi director 15 de años Pemex. en este asiento y no cambia El discurso nada. es exactamente el mismo siempre. Y cada las vez discusiones peor. son siempre las mismas. Sí, perdón. Ojalá perdón, suceda en pero esta bueno. administración, ¿no? Me gustaría nada más establecer un matiz en cuanto al tema de seguridad pública y el tema de salud. Es verdad que las secretarías de seguridad pública tienen un recorte y de salud tienen un recorte, Sí. pero eso no significa necesariamente un recorte entero de su función. En el caso de salud, parte del presupuesto va al IMSS Bienestar. Hay un cambio de gobernanza. Pero aún digamos, así hay una salud. reducción del Hay una 12% en la Pero función también de tiene que salud. ver Funcional. con Sí, tomando que el en cuenta IMSS, ¿no? todo, Como es relación 12%, tripartita. ¿verdad? Al menos Sí. así lo entendí en la explicación que hace el secretario de Hacienda. Y en el caso de seguridad pública, como se va a Guardia Nacional de la Secretaría de Salud, se va a Sedena, se explica ese recorte de la Secretaría de Seguridad. Y digamos, en el apartado que tiene que ver con Guardia Nacional en Sedena no hay este recorte, si es que lo entiendo bien, ¿no? A ver. Quizás nada más para... Que corrija por... Si nos vamos a nivel de ramo, que es, digamos, la parte administrativa, el gasto de seguridad pública cae en 36%, pero la funcional, que engloba Sí. todo el gasto que se destina a seguridad, incluyendo, ya sea que lo ejerza la Secretaría de Seguridad y Protección Sí. Ciudadana o la Secretaría de la Defensa Nacional, ese cae 43%. De Es- toda seguridad. De toda la seguridad. De toda la seguridad. O sea, tomando en cuenta lo que gasta todo, lo que se gasta todo en seguridad, en defensa, Marina, Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad, 43% menos. Así es. ¿Y en salud? En salud, 12%. Salud en general, independientemente O sea, si lo ejerce el el IMSS, la bueno. Secretaría de Salud o los gobiernos estatales, porque reciben también transferencias federales destinadas al propósito de esa. Y ni de siquiera esa- se complementa con el aumento en IMSS Bienestar. No, se es que complementa. incluye el incremento al IMSS Bienestar, ¿no? Exactamente. Vale. Así es, Entonces, así es. me va.
Bueno, vamos a darle una última ronda. Una última ronda. Bueno, a mí me gustaría poner un rubro que me parece extrañísimo y que creo que vale la pena. No es uno de los importantes. Es más, yo diría que es absolutamente irrelevante, pero que me llama mucho la atención, que aparece cada año, que es una pensión para las viudas de los héroes de la Revolución. Que sigue apareciendo cada año con un monto muy chiquito, y ahí hay una historia que investigar, porque hay alguna viuda viva de la Revolución todavía por 200,000 pesos al año se le dan a esta persona, así que habría que investigar quién es y cómo sucede que todavía hay alguien ahí que la recibe. Que la nota de color la pone Fernanda. No, bueno, pues ahí tenemos que investigar. Eso sí estoy de acuerdo que les den ese dinero. Yo también estoy de acuerdo, solo me intriga saber quién es. Digo, debe ser una, dos, por mucho. Pues 200,000, una o dos. Sí. Pero hay que investigar. Pero me parece un rubro interesantísimo en el presupuesto y bueno, pues un detalle económico. Un último comentario, Diego. Me preocupa la estimación a partir de la cual Hacienda hace estos pronósticos, sobre todo en términos del crecimiento económico. Plantea que vamos a crecer entre 2 y 3%. Pero cualquier otro analista plantea que creceríamos alrededor del 1%, si bien nos va. En ese sentido, puede que los ingresos estén sobreestimados. Y si al final de cuentas vemos que en 2025 crecemos un 0.5, un 1% del PIB, pues esto se va a traducir en menos ingresos y frente a esa situación quizás a mayores recortes de los que ya estamos observando o mayor deuda de la que ya tenemos. Eso es preocupante y creo que puede ser una situación que deteriore todavía más la situación de las finanzas públicas del país. Carlos, un último comentario. Recordar solamente que los 3 años anteriores el consenso entre analistas había anunciado que el crecimiento económico iba a ser menor al que realmente fue, y el gobierno tenía una predicción, digamos, más acertada de lo que decía el consenso de analistas, al menos en los 3 años anteriores. Entonces, no sería, digamos, raro que se equivocaran en esta ocasión. Terminaría solamente diciendo que yo creo es el mejor presupuesto posible en las condiciones posibles. Ojalá realmente la presidenta vea en esto la señal inequívoca de que tiene que haber un cambio, que tiene que haber una reforma fiscal que realmente dé puerta a que sus prioridades puedan tener lugar en lo que resta de su administración. A ver, les voy a poner sobre la mesa una última pregunta, ya no la van a poder contestar, pero para que la piensen. ¿Reforma fiscal o reestructuración a fondo de Pemex? ¿Qué preferirían ustedes? No, bueno, sin duda la reestructuración a fondo, lo que no sé si eso alcance. Claro que va a alcanzar. Para compensar una reforma fiscal claro daría. Que va a alcanzar. Estoy de acuerdo con Fernanda, no creo que sea suficiente aún con una reestructuración de Pemex. Creo que todavía hacen falta mayores ingresos. Creo que tendría que ser una reforma fiscal muy bien pensada, porque al final de cuentas los impuestos son males necesarios. Hay impuestos que son más malos que otros y tiene que ser una decisión técnica que también se abra a la ciudadanía. Pero, por ejemplo, este gobierno no va a querer generalizar el IVA, por ejemplo. Así es, que es la principal base fiscal. Si quieren realmente incrementar sus ingresos, deberían apuntarle al IVA, pero es costoso políticamente. No, eso no es posible. Más bien incremento del ISR y sí, en efecto, sea más eficiente Pemex, sin duda alguna. Posible sí es. Bueno, eso no va a suceder. Tocar ahí sí le pega políticamente a la 4T, ¿no? A cualquiera, no, porque es un impuesto que toca a los más pobres. Y eso está en las antípodas. Se puede compensar con programas sociales. Pero eso es muy complicado. Así más con lo que tienen que gastar en medicina. Me encantan estas discusiones. Muy bien. Ahora que regrese el PRI va a haber cambios en el IVA, ¿no? O sea, nunca. Gracias, Diego. Gracias, Carlos. Gracias, Fernanda. Vamos a hacer una breve pausa. Viene Beata Wojna para hablar de la guerra en Ucrania. Se cumplen 1000 días. Regresamos.